Taller Evangelio de Marcos. La desesperación que nos acerca a Jesús. Marcos 5 del 21 al 43. Nuevamente Jesús regresa a Capernaum, donde las multitudes le esperaban ansiosas, todo lo contrario de aquellos que deseaban que se fuese de su región en el capítulo anterior. Entre la multitud habría muchos enfermos y necesitados, esperanzados en que Jesús los sanara o los librara de sus aflicciones. Marcos centra la atención en dos personas, un hombre y una mujer, con características muy significativas que merecen la pena ser destacadas. El hombre era un principal de la sinagoga, llamado Jairo. Es probable que si no hubiera tenido la necesidad inminente de que Jesús salvara a su hija de 12 años de la muerte, no se hubiera postrado a los pies de Jesús cuando lo vio. Sus pensamientos no se centraban en el conflicto que Jesús estaba generando en el sistema religioso de Israel. Poco le importaba lo que los fariseos pudieran decir de él al verle postrarse a los pies de Jesús. Su hija moría y él creía que si Jesús ponía sus manos sobre ella, viviría. Esta era su fe. La fama de Jesús en Capernaum se debía a la multitud de sanidades y liberaciones que había realizado. Seguramente el endemoniado que Jesús liberó en sábado había sido en la sinagoga en la que Jairo era uno de los principales. ¿Qué podía perder? Amaba a su hija y la desesperación y la incapacidad de hacer nada para impedir que agonizara lo colocaron en la posición de candidato a creer en Jesús. Jesús, movido por su misericordia, comenzó a dirigirse a casa de Jairo. La multitud le apretaba y no sería sencillo caminar. Seguramente Jairo, con la autoridad de su cargo, le abriría camino entre la gente para llegar lo antes posible donde su hija agonizaba. En el trayecto aparece la segunda persona, una mujer cuyo nombre nos indica que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años. Los médicos la habían hecho sufrir mucho y había gastado todo lo que tenía sin lograr ser curada. ¿Qué podía hacer ahora, sin dinero y sin esperanza de que alguien pudiera ayudarla? En la época en que se desarrollaba esta historia, las mujeres tenían que esperar 7 días después de que se detuviera cualquier sangrado antes de que se les permitiera ofrecer los sacrificios prescritos. Mientras sangraba, se le consideraban mujeres impuras. Espiritualmente, esta mujer estaba destituida, no podía hacer nada para alcanzar ni la sanidad ni la salvación. Legalmente, no podría estar entre la gente, al ser considerada inmunda. Debería, como los leprosos, respetar el distanciamiento. Sin embargo, su fe le hizo creer que pasaría inadvertida. Ella pensaba que se acercaría por detrás, tocaría el manto y se marcharía sin que nadie la viera. Y así lo hizo. En cuanto tocó el manto, el flujo de sangre cesó y fue sanada, pero algo no salió del todo como tenía prevista la mujer, ya que en el instante en que eso pasó, Jesús se detuvo y descubrió lo que había sucedido. ¿Cómo Jesús pudo sentir el poder que salía de él? No sé por qué las personas que creen en Jesús hoy en día no llegan a entender que él conocía lo que iba a pasar y que no fue una pregunta para reconocer quién lo había tocado. Era un llamado a la mujer para el encuentro con él, que le haría libre de lo que padecía. Los discípulos todavía no tenían la revelación a través del Espíritu Santo como para entender quién les estaba guiando. Por eso le dijeron que era absurdo preguntar quién le había tocado cuando la multitud se agolpaba contra él. ¿Ves? Lo mismo que lo que hoy en día siguen preguntándose y no entienden que él conocía todo lo que pasaría y pasó. La mujer, temblando, no por temor a ser descubierta, sino porque se encontraba ante su Señor, quien la había liberado de la enfermedad y con ello de la maldición de ser inmunda, solo pudo postrarse, adorarlo y contar toda la verdad. Las palabras de Jesús son claves para entender lo que sucedió en esos momentos. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu azote. ¿Fue salva por su fe? Si afirmamos esto, es como decir que la mujer hizo algo que brotó de su corazón. ¿Cuál es la diferencia entre la fe salvadora y la fe que surge del corazón humano? La mujer tenía una necesidad que solo Jesús podía satisfacer. Se acercó a él para ser sanada y efectivamente esa fe
fue la provisión para su sanidad. Si leemos el texto en otras versiones bíblicas, comprobaremos que la palabra griega sozo, que se traduce como salva en la Reina Valera, se interpreta como sana en otras. Y él le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Nueva traducción viviente. La salvación no depende de nosotros, depende exclusivamente de Dios, quien nos escoge y nos entrega a Jesucristo. El proceso se realiza a través de la palabra. La desesperación nos hace acercarnos al que puede resolver el conflicto que tenemos, y Él es quien lo resuelve. Jairo estaría desesperado. El tiempo corría y, por su fe, Jesús debía llegar antes de que la niña muriera. Lo que más temía ocurrió. Mientras Jesús hablaba con la mujer, le informaron que su hija había muerto. ¿Puedes imaginarte dónde se fue la fe de Jairo? Más abajo de los pies. Jesús, que escuchó la noticia y sabiendo lo que le pasaba a Jairo en su fe, trajo la palabra de confianza que solo el Señor podía entregar. No temas, cree solamente. No sé cuántas veces esa palabra ha traído consuelo y esperanza a mi vida. No se trata de lo que yo pueda creer, sino lo que Él puede hacer. Jesús y Jairo retomaron el camino. Al llegar a casa vieron el alboroto de los que lloraban y se lamentaban. Jesús terminó con el bullicio, dejándolos burlándose de lo que dijo el Señor. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Físicamente la niña estaba muerta. ¿Qué quiso decir Jesús al decir que no lo estaba? Esto también lo dijo cuando Lázaro murió, y sin embargo luego aclaró que estaba físicamente muerto y que resucitaría. El estado de muerte física es temporal. Al final, algunos, los que hayan muerto en Cristo, despertarán para vida eterna, y otros, los que murieron rechazando la gracia, para la eterna condenación. No era este el caso. Esto fue una manifestación más del poder, autoridad y misericordia de Jesús. Ahora sobre la muerte física. Él es dueño y señor de todo lo que creó. La niña volvió a la vida totalmente sana. Todos los de la casa dudarían si en realidad Jesús tenía razón al decir que no había muerto, que solo dormía. Solo los 3 discípulos escogidos por él, los padres y la niña, pudieron contemplar el milagro. Jesús no buscaba popularidad, ya tenía suficiente, y en parte le estorbaba. No vino a hacerse famoso, estaba en el mundo para entregar su vida por el pecado del mundo. Quizás por eso les ordenó a los testigos de la resurrección de la niña que no se lo dijeran a nadie. 12 años tenía la niña, los mismos que la mujer del flujo de sangre había sufrido de su azote. Ese día ambas encontraron una nueva vida que solo Jesús pudo darles.